Este es el video de nuestro primer aniversario desde que llegamos a Estados Unidos. Es porque es segunda vez que llegamos y cumplimos un año. Y les vamos a mostrar todas las cosas que hemos hecho, no mentira, solo las veces que hemos grabado. Y ahora que vamos a cumplir un año... ¿Hemos sacado fotos? O fotos. Ahora que vamos a cumplir un año nos vamos a ir de vacaciones. Y ahí les vamos a hacer el segundo video. Los primeros 2 meses que estuvimos aquí, mayo y junio, nos dedicamos a buscar casa. Estuvimos viviendo en un departamento temporal los primeros 2 meses y recorrimos muchas casas, fuimos a hartos lugares, hasta que encontramos esta, que está bien cómoda. Después decidimos irnos de vacaciones porque en Chile no habíamos tomado vacaciones. Nunca, desde que llegamos. Entonces, a Jano se le ocurrió que fuéramos a una carrera de bicicleta, que en West Virginia, en un cerro, donde la gente va a esquiar y se tira así hacia abajo. Y esto era en verano, entonces no hay nieve y las bicis se tiran hacia abajo. Esto estaba súper lejos de cualquier aeropuerto grande, entonces tuvimos que volar a Washington, D.C. porque era lo más interesante y así recorríamos la ciudad. Y eso hicimos. Fuimos a la ciudad a conocer los monumentos y nos paseamos, caminamos harto. Entonces después manejamos a la competencia de bici como 3-4 horas y era campo, bien campo, no, ni siquiera teníamos señal de celular arriba en el cerro. Y era una competencia de ciclocross, mountain bike. Una competencia de mountain bike. Y de estos que se tiran por el cerro hacia abajo. Downhill. Ahí estuvimos harto rato caminando, bajando el cerro, caminando, andando en bici. Estaba lleno de gente y habían algunos competidores de Chile. Ahí estuvimos gritándole a un par de chilenas que competían, éramos los únicos gritándole. Y también el campeón de sub-23 es un chileno, se llama Martín Vidaurre. Y bueno, él ganó su categoría. Decidimos ir a probar cómo es acampar, porque yo nunca había ido y Jano una vez solo cuando era muy chico, así que fuimos y no fue tan malo. Fuimos a 3 lugares distintos, a Rainier, donde habían marmotas, fuimos a caminar. Sonríe. Después fuimos a otros parques, donde la última vez que fuimos a acampar nos tocó que había muchos incendios forestales. O sea, fue cuando empezaron los incendios forestales. Fue justo el día antes de que empezara.
Y después la mañana siguiente el cielo se empezó a poner rojo. Y ahí quedó la embarrada y se nos acabó el verano porque no pudimos salir más. Porque el humo duró muchas semanas. Y hasta salir afuera de la casa había mucho humo. En el verano nos compramos un kayak porque ya habíamos tenido uno acá, un inflable, sí. Y es bien entretenido. Y lo probé por primera vez, lo armé en el departamento donde estuvimos viviendo los primeros meses. Y salimos a andar por aquí, que hay hartos lagos, y vimos hartos pajaritos, porque en este lago andan hartas águilas, porque andan hartos peces y se los comen. Entonces vimos una águila que cazó un pescadote y se lo fue a comer ahí a la orilla, al lado de nosotros. Nos ignoraba porque estaba entretenida comiéndose su pescado. Después llegó el otoño. Hay algunos árboles que se empiezan a poner súper bonitos, entonces fuimos a Green Lake a sacar un par de fotos y ya no estuvimos mucho rato porque llegamos un poco tarde. Pero ahí ya estaba la gente sacándose fotos y cuando atardece se ve todo amarillo y los árboles ya son amarillos, se ve súper lindo. Otro día de otoño quería ver los árboles naranjitos, amarillos, así que fui a la montaña, a la punta del cerro donde hay un lago, y ahí estaba súper bonito, los árboles cambiando de color, había harta gente, y habían unas picas, que son unos roedores chiquititos que viven a la montaña, en las piedras, y hacen sus nidos. Y con los nidos los hacen con pastitos y cosas que sacan de las plantas en el verano, y después se secan y quedan ahí y eso se lo comen durante todo el invierno. Ay, un día de verano también fui con la Sofía y Gastón a un parque, que donde caminamos más que no sé qué. A la punta del cerro también había un lago y después bajamos por otro lugar. Wallace Falls. Wallace Falls. Sí, y habían unas caídas de agua bien bonitas. Pero le encargo todo lo que caminamos. Estuvimos todo el día caminando, como 8 horas caminando, ¿no? Después llegó el invierno y este año estuvo raro, nevó un montón de veces y como que la nieve no se iba tan rápido como antes. Nada terrible igual, pero bueno, excepto sí hubo algo fuera de lo normal, porque hubo una tormenta de hielo. No es que estuviera así como ventiscas que no puedes salir a ningún lado, no, de hecho estaba súper bonito afuera el día. Pero el problema era que uno miraba y parecía que todo estaba lindo, lleno de nieve, y era falso, porque era todo hielo. La nieve es hielo. Mira, abajo hay nieve, eso está suelto, pero esto es un hielo gigante. Y bueno, sacamos a los gatos a ver la nieve, pero no les gusta mucho. Así que todo el invierno estuvimos escondidos en la casa, comiendo torta. Y ahora los días están más bonitos, llegó la primavera, así que está floreciendo todo. Hemos ido a ver las flores que la Universidad de Washington, que es como la universidad grande de aquí, tienen un pasillo exterior, un patio lleno de cerezos. Entonces en esta época florecen y queda la embarrada, porque se llena de gente que se va a sacar fotos con los cerezos, incluidos nosotros, que fuimos a ver los cerezos y estaba súper bonito. Vamos a ver
si hacemos videos más seguidos ahora. Si es que nos comentan cosas. Dale una manito para arriba. Suscríbete a la campanita. Hagan lo que quieran.